Interpretando las Escrituras con las Escrituras. Michael S. Horton. La Confesión de Fe de Westminster apropiadamente nos recuerda que no todas las cosas en la Escritura son evidentes en sí mismas. Las Escrituras interpretan las Escrituras y entendemos el significado de todo el canon de las Escrituras al estudiar sus partes y el significado de sus partes al estudiar el todo. Tenemos que interpretar los pasajes más difíciles a la luz de los más claros. Esto no es diferente a armar un rompecabezas. Necesitamos la tapa superior de la caja, es decir, la imagen del todo, y las piezas del rompecabezas, las partes individuales, para poder entender cómo todo encaja. Por supuesto, existe un desacuerdo sobre cuáles versículos son difíciles y cuáles son claros, así como cuáles versículos son más críticos para la salvación que otros. La mayoría seguramente estaría de acuerdo que el lugar donde se encontraba Cristo entre la crucifixión y la resurrección es menos claro y menos crítico para la salvación que su encarnación, obediencia activa y pasiva, resurrección, ascensión y retorno. Sin embargo, en muchos otros puntos, los caminos se dividen. La mayoría de los evangélicos, por ejemplo, consideraría el gobierno de la Iglesia como un asunto de importancia secundaria. Por otro lado, para la ortodoxia oriental, el episcopado es esencial para la existencia misma de la Iglesia, y Roma da un paso más allá, insistiendo en la primacía del obispo de Roma. Incluso cuando se trata del Evangelio, existen suposiciones bastante diferentes en juego. Los evangélicos han enfatizado que la Biblia enseña claramente nuestra reconciliación con Dios por medio de la obra de Cristo, que nos asegura un nuevo estatus legal de justicia y la paz con Dios que esto conlleva. Beneficios que son recibidos solamente por medio de la fe y no debido en ningún sentido a nuestras propias obras de obediencia. Las iglesias ortodoxas orientales piensan que los pasajes claros y esenciales enfatizan la teosis, un proceso de conformarse a la imagen de Cristo a través de la deificación, que conduce a la salvación final a través de una combinación de gracia y libre albedrío. Los católicos romanos tradicionalmente han mantenido que los pasajes claros y esenciales enseñan la reconciliación de la humanidad en la Iglesia a través de su administración del tesoro de méritos. La respuesta escuchada a menudo para con la realidad antes mencionada de que ustedes tienen sus versículos y nosotros tenemos los nuestros, solo debilita la confianza del creyente en la unidad, coherencia y fiabilidad de las Escrituras. A decir verdad, nosotros no tenemos nuestros versículos y ellos no tienen sus versículos. Dios tiene sus versículos y por lo tanto todos pertenecen a nosotros y todos encajan en un todo consistente porque el Señor no es Dios de confusión. Primera de Corintios 14:33. Las Escrituras interpretan las Escrituras y si nos sentimos obligados a abrazar algunos pasajes e ignorar otros para mantener la coherencia, realmente no hemos entendido nuestros versículos. La unidad y diversidad de las Escrituras. La Escritura es un canon, debido a sus diversos géneros literarios y autores repartidos en muchos tiempos y lugares. A menudo se dice que la Biblia es más una biblioteca que un libro. Sin embargo, existe una unidad inherente en la Biblia. No imponemos esta unidad a la Escritura desde afuera. No forzamos las piezas para que encajen. Las Escrituras están inherentemente unificadas en su trama básica y sus enseñanzas. La unidad que perdura incluso cuando vemos diversidad en el curso del desenvolvimiento del plan de Dios. A medida que Dios actúa en la redención, trabajando de manera diferente en varios periodos a través de diferentes pactos que juntos conforman su pacto de gracia, Él también imparte revelación para interpretar sus actos. En el proceso, ni la unidad ni la diversidad son sacrificadas a favor de la otra.
La biblioteca no solo tiene géneros literarios diversos, sino que fue escrita por diversos autores humanos, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Hebreos 1:1. Ya que la inspiración es orgánica en vez de mecánica, las escrituras reflejan la humanidad y la divinidad de su autoría. La interpretación histórico-redentora. Muchas veces quedamos desconcertados por la diversidad de la Biblia, preguntándonos cómo Levítico o Esther tienen relación alguna con Mateo o Romanos. ¿Cuál es el hilo que sostiene unida todas las narrativas y leyes, sabiduría, profecía, poesía, instrucción y exhortación? Cristo es el hilo, el mensaje unificador desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando leemos la Biblia a la luz de su trama principal, que es Cristo, las cosas comienzan a encajar en su lugar. Detrás de cada historia, proverbio, himno, exhortación y profecía se encuentra el misterio en despliegue de Cristo y su obra redentora. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran los guardianes de la Biblia. Para sus seguidores, ellos eran los intérpretes autorizados. Sin embargo, para ellos la Biblia era primariamente una historia acerca del monte Sinaí, el pacto bajo el cual Israel se comprometió a acudir con todos los mandamientos de la ley de Dios. Para los fariseos, la ley no era trama secundaria, el ayo que conducía a Cristo, como Pablo lo declara en Gálatas 3:24, sino la trama principal. De acuerdo con los fariseos, el Mesías expulsaría a los romanos y restablecería la teocracia israelita bajo la ley mosaica en su venida. El Mesías era simplemente un medio para un fin, no el fin. Este es el objetivo de la ley, como Pablo identifica a Cristo. Jesús mismo nos dijo cómo leer la Biblia de la manera correcta. Él les dijo a los líderes religiosos: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Juan 5, versículo 39 al 40. Jesús enseñó a sus discípulos a leer la Biblia completa, en ese momento el Antiguo Testamento, en términos de promesa y cumplimiento, con Él mismo como el personaje central. Lucas 24, versículo 25-27 y 44-47. Sin importar cuán bien hubieran memorizado ciertos versículos de la Biblia o cuán rápido pudieran recordar momentos claves de la historia de Israel, la Biblia era un misterio para ellos antes de que Jesús se la explicara como su historia. Cristo es el hilo que teje conjuntamente los variados hilos de la revelación bíblica. Aparte de él, la trama se desmorona en una mezcla de personajes de historias no relacionadas, de leyes inexplicables y de profecías confusas. Los discípulos finalmente entendieron este punto, ya que el Evangelio salió de Jerusalén hasta el mundo gentil a través de su testimonio. Incluso el apóstol Pedro, que había negado a Cristo 3 veces, más tarde escribió acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. El eterno Hijo de Dios está presente en el comienzo de la historia de la creación. Juan 1, versículo 1 a 3 y Colosenses 1, 15 a 20. Él es la roca golpeada en el desierto por los pecados de Israel. Primera de Corintios 10:4. Y en el libro final de la Biblia, Él es la última palabra de Dios. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis
capítulo 1, versículo 17 y 18. En la escena celestial, solo el Cordero es capaz de abrir el libro que contiene la revelación de toda la historia. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 y 10. Y todos en el cielo se postran en adoración ante el Cordero. Esta es la meta de las buenas noticias de Dios. Algunas iglesias y algunas personas no saben qué hacer con el Antiguo Testamento, excepto quizás encontrar ejemplos morales. Por ejemplo, atrévete a ser un Daniel. Ver a las personas sobre las que leemos en la Escritura como ejemplos morales no es inherentemente incorrecto. Pero si leemos la Biblia solamente para encontrar ejemplos morales, se convierte en una colección de historias desconectadas. Pero cuando leemos la Biblia a la luz de la trama de la redención que se desarrolla alrededor de Cristo, por el contrario, los libros que parecían no relacionarse entre sí se vuelven un canon unificado. Sin embargo, se requiere de cuidado, porque un enfoque en la historia de la redención a veces puede tornar cada sermón en el mismo sermón en el que el pueblo escucha el mismo mensaje básico de creación, caída, redención y consumación, independientemente del pasaje que se predique. Irónicamente, la meta misma de la predicación histórico-redentora no se alcanza porque los creyentes no son guiados a ver cómo este pasaje encaja en la historia más amplia de los propósitos de Dios en Cristo. La interpretación pactual. La teología reformada es la teología del pacto. Los propósitos revelados de Dios en Cristo se realizan en una relación pactual. Más aún, la teología reformada clásica discierne en la Escritura tres pactos generales: el pacto de la redención, llevado a cabo en la eternidad entre las personas de la deidad con Cristo como el mediador de los elegidos; el pacto de obras, llevado a cabo por Dios con Adán como el representante federal de la humanidad; y el pacto de gracia, llevado a cabo por Dios con los creyentes y sus hijos en Cristo como el último Adán. En los principales sistemas reformados, estos pactos son entendidos como la arquitectura de la Escritura. No siempre vemos la arquitectura de un edificio, su estructura y columnas de soporte. De igual manera, estos pactos no siempre están explícitos en cada pasaje. No necesitamos tornar cada sermón en una cátedra de teología del pacto para interpretar las Escrituras de manera pactual. Igual como ocurre en la interpretación histórico-redentora, la teología del pacto en la Biblia es algo que deberíamos percibir saliendo de las Escrituras y traer con nosotros como predicadores, oyentes y lectores de cada texto. No es algo para ser impuestos artificialmente sobre cada pasaje individual. Debemos escuchar cada texto, no solo repeticiones de la teología del pacto. Por lo tanto, no tenemos un canon dentro de un canon. No hay una selección de pasajes más importantes que otros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y, por consiguiente, útil para normar la fe y la práctica de la Iglesia. Necesitamos la tapa superior de la caja y las piezas del rompecabezas, el bosque y los árboles. De hecho, son las piezas las que componen el rompecabezas y son los árboles los que conforman el bosque. Necesitamos recuperar nuestra confianza en que el Padre que inspiró estos textos por su Espíritu con su Hijo como contenido central y sus pactos como arquitectura, es el Señor de las partes y del todo.